Buen día, mi nombre es Lucero Bonilla G., psicóloga de profesión, caminante por vocación y artista de corazón. Soy la directora de Andarse Escuela, desde donde acompaño a personas y grupos para animar el viaje hacia la soberanía interior. Quienes quieran mayor información pueden ir a la página web www.lucerobonillagdegato.wordpress.com. El título de este episodio es Los buenos no van al cielo, parte 2. Antes de entrar en materia, empiezo haciendo algunas claridades. Comprendo que este no es un tema fácil de tratar. Esta es una reflexión personal basada en mi propia experiencia y en la de otros. Y al compartirla no tengo la aspiración de cambiar a nadie. Solo busco animar el hecho de que podamos cuestionar nuestras creencias y podamos hacer nuestra propia reflexión. Por otra parte, las categorías que estoy usando de bueno, malo, lo hago solamente por cuestiones prácticas. A las personas que acompaño y en los talleres, yo animo a salir justamente de estas nociones, de estas nominaciones, porque son tremendamente limitantes. Son meros aspectos conceptuales de las culturas que van variando con el correr de los tiempos. Eso quiere decir que no son principios universales. Lo que aquí llamamos bueno, en la India puede que lo llamen malo. Así que estas categorías de bueno o malo no son verdades absolutas. Y si elegimos mirarnos a través de estos lentes, podemos distorsionar y empobrecer mucho esa experiencia de autoconocimiento. Aquí las estoy usando no más que para esta exposición porque son categorías compartidas por la mayoría y más o menos sabemos a qué aluden. Bueno, una vez dicho esto, empezamos. En el capítulo anterior hablé de los buenos como identidad, una identidad que se va construyendo con los dictados de una cultura dada y que se va adoptando y que tiene una serie de características. Y una de ellas es la asociación de manera tácita o expresa al sufrimiento. Por lo que el sufrimiento, por paradójico que esto vaya a sonar, se vuelve algo deseable, sea de manera consciente o inconsciente. Y esto se ha logrado a lo largo de muchos años, a través de muchos dispositivos que la cultura ha empleado de manera sistemática. Y aunque el sufrimiento hace parte de la experiencia vital y no lo podemos negar, y cumple una función, no se puede confundir con que esto sea el propósito de la vida. En otras palabras, no estamos aquí para sufrir, sino para vivir. Y en ese vivir a veces sufrimos, a veces. También exponía que más allá de entrar en la discusión si hay un lugar llamado cielo o infierno al que iremos según haya sido nuestro obrar luego de que muramos, lo que sí podemos corroborar y afirmar como un hecho es que en nuestra propia experiencia, en nuestros propios estados mentales, hemos experimentado el infierno o el cielo. El infierno entendido como tormento. Y en oposición diremos entonces que el cielo es un estado de no sufrimiento, digámoslo así amplio. Y eso lo hemos experimentado, ¿no? Así que desde la identidad esta de bueno que se asocia al sufrimiento, necesitamos reconocer que esto en realidad nos aleja del cielo y nos acerca más a lo que es el infierno personal, ¿no? Porque atormenta, porque hace sufrir. Ahora, pensemos en la identidad del malo, que también se construye y también tiene unas características particulares, en donde una parte importante de su expresión se define en la medida que genera, ¿no? El malo genera y procura el sufrimiento, por lo que tampoco tiene ningún tipo
de correspondencia con esto que se llamaría cielo. Ahora, el cielo como estado mental está a nuestro alcance, está adentro, como ya lo dijeron algunos maestros de sabiduría. El reino de los cielos está adentro, pero la razón fundamental por la que no podemos disfrutarlo es por las creencias que hemos incorporado como si fueran verdad sin serlo. Y siento que esto daría para un episodio completo, ¿no? Tratar los alcances de una creencia. Pero voy a seguir aquí por mi línea, ¿no? En este tema que estamos tratando. Esta cultura ha generado unos dispositivos muy bien instalados, invisibles, en lo micro y lo macro, el biopoder, lo que llaman algunos estudiosos, prácticas al servicio de controlar las masas. Y en cuanto a las creencias, ¿cierto? Una de las que se han ocupado muy juiciosamente por definir, por atender, es la relacionada con el placer. Han definido qué es, cómo y cuándo es posible sentirlo. Lo han empaquetado y lo han puesto cerca y lejos al mismo tiempo, con unos condicionantes. En todo caso, este placer es un placer que está a la venta, que se vende en paquetes y tiene la especial condición de producir placer, gratificación instantánea, pero fútil y fugaz, para que necesitemos más, cada vez más de eso que ellos nos ofrecen y nosotros, al comprarlo, nos sintamos bien, ¿no? Y cuando no podamos comprarlo más por cualquier razón, entonces nos llenemos de desesperación y frustración, nos sintamos vacíos, ajenos a nuestra propia vida, en estado de desconexión con el placer natural de estar vivos. Y que está ahí, ¿no? Que es realizable, que es alcanzable, como el cielo. Eh, Me parece en este punto curioso que el cielo, el placer y el amor, aunque los hayan puesto separados y lejos unos de otros, eh, aquí en este caso parezcan como si estuvieran juntos, ¿no? Valdría la pena preguntarse, ¿y qué tal que no estén separados, ¿no? El cielo, el placer y el amor, que sean coterráneos, ¿qué tal? Bueno, y aquí de lo que quiero hablar, porque vamos a hablar del cielo, y lo voy a juntar con el tema del placer, de ese placer del cual nos hemos olvidado y que está a nuestro alcance, que es un placer sencillo, el placer, por ejemplo, de sabernos vivos, el placer que se puede sentir al respirar, si uno para y respira muy conscientemente. Es una práctica muy placentera. El salir a caminar a la orilla de una avenida o de un bosque, da igual, y poder ver, escuchar. El placer de presentarse con apertura ante el astro sol y de a poquito sentir cómo nos va calentando la piel. Es placentero. O cuando el viento sopla con fuerza y suena y despeina árboles y nos despeina. O cuando llueve y escuchamos el sonido de ese repiqueteo en las tejas. O si ponemos mucha atención, incluso podemos escuchar cómo el césped va bebiendo. O cuando vamos a una piscina o a un río, o más a nuestro alcance, cuando nos metemos en la ducha todos los días y el agua corre por nuestro cuerpo y nos baña. Es placentero. O cuando nos sentamos a comer, si es que nos sentamos, podríamos experimentar un inmenso placer con los sabores, con las texturas, con las formas, con los colores. Y sería un acto verdaderamente nutritivo, integral, amoroso. Pero no, no vemos placer en esto, en estas cosas tan mecánicas, tan rutinarias, que se hace la mayoría de veces con mucha prisa. Nos invitan más bien a sentir placer muchas veces con lo que no es nutritivo, o al mejor estilo de estos tiempos,
disfrazan de nutritivo lo que no es nutritivo. Y todo esto sin tocar el tema de la sexualidad, que ha sido, de la sexualidad genital, que ha sido cooptado, negado, reprimido de manera rigurosa y severa, y que ha conllevado para que se viva de una manera deformada, devaluada, trivializada, en contraposición con lo que verdaderamente es. Una energía poderosa, creadora, de complementariedad, de diversificación también, de sinergia, de fuerza y por supuesto de placer. Nuestro cuerpo, por ejemplo, único como una máquina biológica maravillosa, consciente, sabia, la menospreciamos y nos creamos un infierno porque no coincide con los estándares culturales. Tenemos el cielo, que es este cuerpo maravilloso, y lo volvemos un infierno por lo que elegimos pensar. Obviamos el cielo porque soñamos el infierno. Y esto nos lleva a que desaprovechemos la experiencia de la vida, no solo como una oportunidad de aprender, de descubrir, de reconocernos, de desarrollarnos, sino sobre todo como esa oportunidad de traer más belleza, más dicha a este mundo en lugar de sufrimiento. Es decir, traer el cielo a la tierra. En conclusión, si decimos que el cielo es un estado de no sufrimiento, sin que con esto se quiera negar el principio de realidad, es decir, que la vida también duele y que tiene desafíos, y pensamos al mismo tiempo la identidad de bueno y malo, tal como se las he presentado aquí, la entrada al estado que llamaríamos cielo está negada para los unos y para los otros, está descartada, porque el sufrimiento no se corresponde con un estado mental de no sufrimiento, ¿no? Cielo, pero no confundirlos. Así que si queremos empezar a cambiar de modo y disfrutar del cielo aquí y ahora, necesitamos reconectar con la vida, con el principio de realidad, sí, pero también con el principio del placer, pero no ese placer al mejor estilo de Hollywood, sino haciendo una resignificación de nuestra propia existencia. Igualmente, reconocer que habría un gran desperdicio si este escenario portentoso, este planeta que hace parte de un sistema dentro de otro sistema y más sistemas, tuviera como motor el sufrimiento. Pensemos lo siguiente, una civilización superior es reconocida como tal porque sus habitantes, la mayoría y si no todos, disfrutan de bienestar. Saben vivir en armonía aunque sean diferentes. Pero eso no es lo que vemos aquí en este planeta, porque a pesar de contar con más tecnología, acceso a más medios y servicios, hay mucho sufrimiento. Sufrimiento infringido por parte de unos seres humanos a otros seres humanos de maneras indecibles. Eso no es una civilización, eso es barbarie disfrazada. Bueno, pero el cambio de un modo a otro comienza con una elección y es una elección individual. Y tendremos que mostrar gran entereza y valor. Y aunque suene terriblemente incomprensible, es más fácil quedarse en el tormento, ¿cierto?, que hacer un uso real de nuestra voluntad para salir de ese estado. En todo caso, es posible. Hoy quiero dejarlos con un ejercicio. ¿Qué tal si se aventuran a experimentar de manera consciente algún modo que les funcione a ustedes de traer el cielo a su propia vida? Sobre todo en esos momentos que resulta la cosa como caótica. ¿Qué tal si en lugar de elegir el tormento automático, traemos el cielo? Un abrazo con mi deseo porque vivamos una vida con plenitud. Gracias.